Entré sin decir nada y simplemente me quedé congelada en la puerta de la cocina. Lo que vi me partió el alma en pedazos. Mi suegra estaba sentada en la mesa, comiendo tranquilamente del plato más grande que teníamos, mientras mi mamá, mi pobre mamá de 72 años, estaba frente al fregadero lavando los platos con las manos temblando de frío, porque el agua salía helada y ella sufre de artritis. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando mi marido, el hombre con quien llevo 38 años casada, le arrancó el plato de las manos a mi madre y le gritó como si fuera su sirvienta: «Deja esos platos y trae más comida para mi mamá. ¡Apúrate que no tenemos toda la tarde!». En ese momento algo se rompió dentro de mí, algo que jamás podría repararse. Saqué mi teléfono celular en silencio, sin que nadie me viera, y llamé a mi padre. Solo le dije 3 palabras: «Papá, ven ahora». 5 minutos después, todo cambió para siempre, y lo que sucedió después nadie en esa casa lo vio venir. Ni mi marido, ni mi suegra, ni nadie. Porque todos me creían una tonta, una mujer sumisa que aguantaría cualquier cosa. Pero ese día descubrieron quién era yo en realidad. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Déjame presentarme correctamente. Mi nombre es Rosa Elena Martínez, viuda de Cárdenas. Tengo 67 años y durante casi 4 décadas fui la esposa perfecta, la nuera perfecta, la madre perfecta. Fui todo lo que una mujer mexicana tradicional debía ser según me enseñaron. Conocí a Héctor cuando yo tenía apenas 25 años. Él trabajaba en el negocio de su padre, una ferretería en el centro del pueblo. Yo trabajaba en una tienda de telas y nos conocimos cuando fui a comprar unos clavos para arreglar un cuadro en la casa de mis padres. Héctor era guapo, trabajador y me conquistó con detalles. Ramos de flores, serenatas, cartas escritas a mano. Nos casamos un año después en la parroquia de San José, con una fiesta sencilla pero hermosa. Los primeros años fueron buenos, no voy a negarlo. Tuvimos 3 hijos: Carlos, Miguel y Fernanda. Yo dejé mi trabajo para dedicarme a ellos completamente como Héctor quería. Su madre, doña Enriqueta, vivía sola desde que enviudó y desde el principio dejó claro que esperaba que yo la atendiera como si fuera mi propia madre. Y yo lo hice. Dios sabe que lo hice. Cada domingo la recogía para llevarla a misa, luego a desayunar, después a nuestra casa para la comida. Le lavaba su ropa, le hacía sus mandados, la acompañaba a sus consultas médicas. Mientras tanto, mi propia madre, que vivía al otro lado del pueblo, muchas veces se quedaba sola porque yo estaba ocupada atendiendo a doña Enriqueta. Mi mamá nunca se quejó. Ella me decía: «Mija, así debe ser. Una tiene que cuidar a la familia de su esposo». Pero yo veía en sus ojos la tristeza de no tener a su hija cerca. Trabajé durante 30 años desde casa, haciendo costuras y arreglos de ropa para ayudar con los gastos. El dinero que ganaba lo guardaba en secreto, peso por peso, en una cuenta bancaria que abría a mi nombre. Héctor nunca supo de ese dinero. Pensaba que todo lo que yo ganaba lo gastaba en cosas de la casa. Pero yo fui inteligente. Cada peso que me sobraba lo guardaba. También heredé cuando murió mi abuela materna. Ella me dejó un terreno en las afueras de la ciudad, un terreno que nadie en la familia de mi esposo sabía que existía. Héctor siempre manejó todo el dinero de la casa. Yo tenía que pedirle permiso hasta para comprar 1 kilo de azúcar extra, pero él no sabía que yo tenía mis propios recursos que fui acumulando calladamente durante décadas. Crié a mis hijos prácticamente sola, porque Héctor siempre estaba trabajando o con sus amigos. Cuando los niños se enfermaban en la madrugada, yo era quien los llevaba al hospital. Cuando tenían problemas en la escuela, yo iba a las juntas. Héctor solo aparecía para regañarlos y para recibir el aplauso cuando sacaban buenas calificaciones. Con los años, doña Enriqueta se fue poniendo más y más demandante. Ya no era suficiente con verla los domingos. Empezó a llamar todos los días, a veces varias veces al día. Que le dolía la espalda,
que necesitaba que le comprara sus medicinas, que se sentía sola. Y yo siempre acudía, siempre dejaba lo que estaba haciendo para atenderla. Mientras tanto, Héctor se volvió cada vez más distante conmigo. Ya no había flores, ni detalles, ni palabras bonitas. Yo me convertí en la cocinera, la lavandera, la sirvienta. Dejamos de dormir juntos como marido y mujer. Él siempre estaba cansado, o tenía dolor de cabeza, o simplemente se quedaba viendo la televisión hasta quedarse dormido en el sofá. Mis hijos crecieron y se fueron de casa. Carlos se fue a trabajar a Monterrey, Miguel a Guadalajara, y Fernanda se casó y se mudó a Querétaro. Los tres visitaban poco, muy poco, tal vez 1 o 2 veces al año. Y cuando venían, era obvio que lo hacían por obligación, no por cariño. En sus visitas, siempre atendían más a su abuela paterna que a mi mamá. Siempre tenían más tiempo para doña Enriqueta que para su otra abuela. Y yo me quedaba callada, tragándome el dolor de ver a mi madre relegada a segundo plano. Hace 2 años, mi mamá se enfermó. Le diagnosticaron diabetes y presión alta. Necesitaba cuidados. Necesitaba que alguien estuviera pendiente de ella. Le pedí a Héctor que me ayudara, que tal vez podríamos traerla a vivir con nosotros por un tiempo. ¿Sabes qué me respondió? Me dijo que no, que su madre también necesitaba cuidados y que no podíamos estar atendiendo a 2 viejas al mismo tiempo. Llamó vieja a mi mamá, con ese desprecio. Entonces, doña Enriqueta tuvo una caída y se fracturó la cadera. Los médicos dijeron que necesitaría ayuda durante su recuperación. Y sin consultarme, sin preguntarme qué opinaba yo, Héctor decidió que su madre vendría a vivir con nosotros. Llegó con sus maletas, su altar de santos, sus 20 pares de zapatos y su actitud de reina. Desde el primer día dejó claro que esta era ahora su casa y que yo estaba ahí para servirle. Las cosas se pusieron peor de lo que jamás imaginé. Doña Enriqueta se instaló en el cuarto de huéspedes, que era el más grande de la casa después de nuestra recámara. Trajo sus propios muebles, su propia televisión, y empezó a dar órdenes como si fuera la dueña. Quería su desayuno a las 7 de la mañana en punto. Café recién hecho, pan dulce caliente, fruta picada, jugo de naranja recién exprimido y huevos al gusto. Si me atrasaba 5 minutos, armaba un escándalo. Le decía a Héctor que yo era una floja, que no la atendía bien, que ella merecía más respeto. Y Héctor siempre le daba la razón, siempre. Yo empecé a levantarme a las 5 de la mañana para tener todo listo. Mientras tanto, mi mamá seguía viviendo sola en su casa, luchando con su diabetes y su presión alta. Yo la visitaba cuando podía, que cada vez era menos frecuente porque doña Enriqueta no me dejaba ir. Si yo le decía que iba a ver a mi mamá, ella inventaba algún malestar, que le dolía el pecho, que sentía que se iba a desmayar, que necesitaba ir al doctor urgentemente, y yo tenía que quedarme. Una tarde, mi mamá se cayó en su casa. Estuvo tirada en el piso durante 3 horas hasta que una vecina la encontró. Me llamaron del hospital. Yo estaba preparando la comida para doña Enriqueta. Cuando le dije a Héctor que mi mamá estaba en el hospital y necesitaba ir, él me dijo: «Ve rápido y regresa pronto porque mi mamá necesita sus medicinas a las 6». Ni siquiera preguntó cómo estaba mi madre. Ni siquiera ofreció acompañarme. Esa noche, mientras veía a mi mamá en esa cama de hospital, con moretones en todo el cuerpo, algo empezó a cambiar dentro de mí, pero todavía no estaba lista para actuar. Todavía creía que las cosas podían mejorar. ¡Qué equivocada estaba! Doña Enriqueta se recuperó de su fractura, pero nunca se fue de mi casa. Dijo que se sentía sola en su casa, que aquí estaba mejor cuidada. La verdad es que aquí tenía quien le sirviera. Empezó a invitar a sus amigas a jugar cartas por las tardes. Yo tenía que prepararles bocadillos, servirles café, limpiar después de que se iban. Y ellas me trataban como si fuera la sirvienta. Ni siquiera me daban las gracias. Un día escuché a una de ellas decirle a doña Enriqueta: «Qué suerte tienes, Queta, de tener una nuera tan servicial. La mía es una inútil que no sabe ni hacer un café».
Y doña Enriqueta respondió: sí, Rosa Elena es muy obediente. La entrené bien desde que se casó con mi hijo. Entrené, como si fuera un perro. Tragué saliva y seguí lavando los platos. El colmo llegó hace 3 meses. Mi mamá tuvo una crisis de presión alta y la hospitalizaron nuevamente. Esta vez fue más grave. Los doctores me dijeron que necesitaba cuidados constantes, que no podía seguir viviendo sola. Junté valor y le dije a Héctor que necesitábamos traer a mi mamá a vivir con nosotros. Él me miró como si le hubiera pedido que vendiera su alma al diablo. ¿Estás loca, Rosa Elena? Esta casa no es un asilo. Ya tenemos a mi mamá aquí. No hay espacio para más gente. Le dije que podíamos arreglar el cuartito de servicio que estaba vacío. Ese cuarto era pequeño, sí, pero suficiente para una persona. Mi mamá no necesitaba mucho. Héctor se negó rotundamente. Dijo que ese cuarto lo iba a usar para poner su taller de carpintería, un hobby que nunca había practicado y que obviamente era una excusa. Entonces doña Enriqueta metió su cuchara. «Ay, hijo, ya bastante tenemos con mantener esta casa. Además, la mamá de Rosa Elena tiene otros hijos. Que ellos se hagan cargo». Mi mamá tiene 2 hijos más, sí, pero mi hermano vive en Estados Unidos y mi hermana tiene 6 hijos y un esposo enfermo. Ninguno de los 2 podía hacerse cargo de ella. Yo soy la única que tiene espacio y posibilidades. O eso creían ellos. Terminé contratando a una enfermera para que cuidara a mi mamá en su casa. Pagaba con el dinero que ganaba de mis costuras, dinero que me hacía mucha falta. Mientras tanto, doña Enriqueta vivía como reina en mi casa, sin pagar un solo peso, exigiendo que se le atendiera en todo. La situación se volvió insostenible. Héctor dejó de hablarme con cariño completamente. Solo me daba órdenes. Rosa Elena, mi mamá necesita esto. Rosa Elena, prepara aquello. Rosa Elena, limpia lo otro. Yo me convertí en un fantasma en mi propia casa. Una sombra que servía y limpiaba, pero que no tenía voz ni voto. Y así llegamos a ese día. Ese maldito día que cambió todo. Era un jueves por la tarde. Yo había ido a ver a mi mamá, a llevarle su comida y sus medicinas. La encontré llorando. Me dijo que se sentía sola, que quería estar cerca de mí, que no entendía por qué no podía vivir conmigo cuando yo era su hija. Me partió el corazón verla así. Le prometí que iba a solucionar las cosas, aunque en ese momento no sabía cómo. Cuando regresé a casa, escuché risas desde la cocina. Pensé que tal vez Héctor había llegado temprano del trabajo. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Ahí estaba la escena que les conté al principio. Mi suegra sentada como reina, comiendo del plato grande. Mi mamá, mi pobre mamá, lavando los platos con sus manos artríticas temblando bajo el agua helada. Y mi marido gritándole que dejara los platos y trajera más comida. Resulta que la enfermera de mi mamá había tenido una emergencia familiar y tuvo que irse. Mi mamá, sin decirme nada para no preocuparme, tomó un taxi y vino a mi casa. Pensó que yo estaría aquí. Pero yo había salido a hacer unas compras. Cuando ella llegó, doña Enriqueta le abrió la puerta. Y en lugar de recibirla con respeto, en lugar de ofrecerle asiento y un vaso de agua, la puso a trabajar. Le dijo que ya que estaba aquí, podía ayudar en la cocina. Mi mamá, siempre tan noble, tan acostumbrada a servir, simplemente obedeció. Héctor llegó del trabajo, vio a mi mamá en la cocina y asumió que estaba ahí para ayudar. Ni siquiera le preguntó cómo estaba de salud. Ni siquiera le ofreció sentarse. Simplemente empezó a darle órdenes también. En ese momento, parada en la puerta de mi cocina, viendo a mi madre de 72 años siendo tratada como sirvienta mientras mi suegra se daba la gran vida, algo explotó dentro de mí. Pero no grité. No hice un escándalo, simplemente saqué mi teléfono y llamé a mi papá. Mi papá, don Roberto, tiene 80 años, pero sigue siendo un hombre imponente. Fue militar durante 30 años y todavía mantiene esa presencia de autoridad. Cuando le dije que viniera, él supo por el tono de mi voz que algo grave estaba pasando.
Vivía a solo 10 minutos de distancia. Mientras esperaba a que llegara, me quedé ahí parada observando. Nadie se había dado cuenta de mi presencia todavía. Héctor seguía gritándole a mi mamá. Doña Enriqueta pedía más tortillas calientes. Mi mamá se movía de un lado a otro de la cocina, con lágrimas cayendo por sus mejillas, tratando de cumplir con todo lo que le pedían. Entonces escuché el timbre. Fui a abrir. Mi papá estaba ahí, y con él venían mis 2 tíos, sus hermanos. Él había tenido la precaución de traer refuerzos. Los 3 entraron a la casa con esa presencia que solo los hombres de antes tienen. Cuando llegamos a la cocina, Héctor palideció. Doña Enriqueta dejó de masticar. Mi papá no es hombre de muchas palabras. Miró la escena, miró a mi mamá con las manos mojadas y temblando, miró el plato de comida de doña Enriqueta y luego miró a Héctor. «Explícame qué está pasando aquí», dijo con esa voz tranquila pero amenazante que usaba cuando nosotros éramos niños y habíamos hecho algo muy malo. Héctor intentó balbucear algo sobre que mi mamá había venido de visita y había ofrecido ayudar. Mi papá se acercó a mi mamá, le quitó el trapo de cocina de las manos con mucha suavidad y le dijo: «Amorcito, vamos a casa». Entonces yo hablé, por primera vez en horas, en días, en meses, en años quizás, hablé con voz firme y clara. «Papá, espera. Antes de que te lleves a mamá, hay cosas que necesito decir aquí. Cosas que debí haber dicho hace mucho tiempo». Todos me miraron sorprendidos. Creo que nunca me habían escuchado hablar así. «Héctor», dije, mirando a mi marido directamente a los ojos, «quiero el divorcio. Esto se acabó. Esta farsa de matrimonio se acabó hoy». Él se rió. Literalmente se rió en mi cara. «¿Divorcio? ¿Y con qué vas a vivir, Rosa Elena? No tienes nada. Esta casa está a mi nombre. No trabajas. No tienes dinero. ¿A dónde vas a ir?». Doña Enriqueta agregó su veneno. «Además, una mujer de tu edad, divorciada, ¿quién va a quererte? Agradece que mi hijo te ha aguantado todos estos años». Mis tíos tuvieron que sujetar a mi papá porque dio un paso hacia Héctor con los puños cerrados, pero yo levanté la mano. «Déjame a mí, papá», le dije. Me acerqué a Héctor y a su madre, y por primera vez en 38 años sonreí con verdadera satisfacción. «¿Que no tengo nada? ¿Que no trabajo? ¡Ay, Héctor, Héctor! Qué poco me conoces después de tantos años». Saqué mi celular y abrí la aplicación de mi banco. Les mostré la pantalla. ¿Ven este número? Son 380,000 pesos. Ahorros de 30 años de costuras, de trabajos que hacía mientras ustedes dormían, mientras ustedes veían televisión, mientras ustedes vivían tranquilos. La cara de Héctor pasó de la burla a la incredulidad, pero yo no había terminado. Saqué unos papeles de mi bolsa, papeles que había traído conmigo porque ya venía preparada para esto, aunque no sabía que sería hoy. ¿Ven estos documentos? Son las escrituras de 3 propiedades. Una me la dejó mi abuela hace 15 años. Las otras 2 las compré yo con mis ahorros, a mi nombre, sin que tú supieras. Una está rentada y me da 7,000 pesos mensuales. La otra está en una zona que se está desarrollando y vale ya más de 2 millones de pesos. Héctor se dejó caer en una silla. Doña Enriqueta abrió la boca pero no salió ningún sonido. Pero eso no es todo, continué, disfrutando cada segundo de sus caras de shock. ¿Recuerdan a don Alfonso, el dueño de la ferretería donde trabajas, Héctor? El que siempre te ha tratado tan bien, como un hijo. Pues resulta que don Alfonso es primo hermano de mi mamá. Y hace 2 meses, cuando tú me dijiste que no podíamos traer a mi mamá a vivir aquí, yo fui a hablar con él. Le conté todo. Le conté cómo me tratas, cómo tratas a mi madre, cómo has permitido que tu mamá me humille durante años. Don Alfonso se puso furioso. Me dijo que él no sabía que su empleado de confianza era este tipo de hombre, y me dijo algo más, que él está por retirarse y estaba considerando dejarte el negocio a ti como su sucesor, porque no tiene hijos. Héctor se puso de pie de golpe. «Rosa Elena, por favor». «Siéntate y cállate», le ordené.
y para mi sorpresa obedeció. Don Alfonso ya no va a dejarte el negocio, Héctor. De hecho, está considerando seriamente despedirte. Le pedí que no lo hiciera, que te diera una oportunidad más, pero con condiciones que voy a establecer yo. Aquí está lo que va a pasar, dije, caminando por la cocina mientras todos me miraban en silencio absoluto. Doña Enriqueta, usted va a regresar a su casa, mañana mismo. Y no porque yo sea mala o cruel, sino porque esta nunca fue una convivencia sana. Yo la he atendido y respetado durante 38 años, pero usted nunca me ha tratado como a una hija, sino como a una empleada. Eso se acabó. Doña Enriqueta intentó protestar, pero mi papá le lanzó una mirada que la hizo cerrar la boca inmediatamente. Héctor, tú y yo vamos a divorciarnos. Esto no es negociable. Voy a hablarlo con un abogado mañana mismo. Esta casa, como bien dijiste, está a tu nombre. Puedes quedártela. Yo no la quiero. Está llena de recuerdos amargos. Me voy a ir a vivir a una de mis propiedades, la que está cerca del Parque Central. Es más pequeña que esta casa, pero va a ser mía, solo mía. Pero antes de que esto se haga oficial, continué. Vas a hacer algo por mí. Vas a ir mañana donde don Alfonso y le vas a pedir perdón. Le vas a decir que has sido un mal esposo, que no has valorado a tu familia y que vas a cambiar. No por mí, porque yo ya no quiero nada contigo, sino por ti mismo, para que puedas conservar tu trabajo. Además, agregué, mirándolo fijamente, vas a pagarme una pensión alimenticia. Sé que legalmente tal vez no estés obligado porque yo tengo recursos propios, pero moralmente me debes 38 años de humillaciones. Quiero que deposites 5,000 pesos mensuales en mi cuenta durante los próximos 5 años. Considéralo el pago por todos los años que trabajé gratis en esta casa. ¿Y si me niego?, preguntó Héctor con un hilo de voz. Si te niegas, respondí tranquilamente, me aseguraré de que don Alfonso sepa cada detalle de cómo me has tratado. También me aseguraré de que toda la familia, todos nuestros amigos, todos en el pueblo sepan qué tipo de hombre eres. Haré públicas las conversaciones de WhatsApp, donde le escribes cosas horribles sobre mi mamá a tus hermanos. Tengo capturas de todo, Héctor, de todo. Mi papá sonrió con orgullo. Mis tíos asentían con aprobación. Pero hay más, dije, porque cuando una represa se rompe, el agua sale toda. Nuestros hijos, Carlos, Miguel y Fernanda, ellos también van a saber la verdad. Les voy a contar cómo trataste a su abuela materna, cómo permitiste que la humillaran en su propia casa. Les voy a mostrar las facturas médicas de mi mamá, que yo pagué sola, mientras tú le dabas todos los lujos a tu madre. Van a saber qué clase de padre tuvieron. Uno que solo estuvo presente para las fotografías, pero nunca para las desveladas, las fiebres, las tareas, los problemas. Saqué mi teléfono de nuevo. De hecho, ya les escribí. Les conté todo lo que pasó hoy. ¿Y sabes qué? Los 3 me respondieron. Fernanda lloró. Miguel dijo que siempre supo que algo no estaba bien, pero que era muy cobarde para enfrentarte. Y Carlos, tu hijo mayor, tu orgullo, dijo textualmente, mamá, deberías haber hecho esto hace años. Te apoyo en todo. Héctor se cubrió la cara con las manos. Doña Enriqueta empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia por haber perdido su reino. Ahora, le dije a mi papá, puedes llevarte a mamá a casa. Yo voy con ustedes. Voy a empacar algunas cosas y me voy esta misma noche. No pienso pasar ni una noche más en esta casa. Mi mamá me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y orgullo. Mija, me dijo suavemente, ¿estás segura de esto? Mamá, le respondí abrazándola fuerte. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. Perdóname por haber permitido que te trataran así. Perdóname por haber puesto las necesidades de esta familia antes que las tuyas. Perdóname por no haber sido la hija que merecías. No tengo nada que perdonarte, sollozó mi mamá. Tú siempre has sido la mejor hija. Yo solo quiero que seas feliz.
Subí a la recámara que había compartido con Héctor durante 38 años. Saqué 2 maletas y empecé a empacar. Ropa, documentos importantes, fotografías de mis hijos cuando eran pequeños, algunos libros que amaba, mis materiales de costura. Mientras empacaba, Héctor apareció en la puerta. «Rosa Elena, ¿podemos hablar de esto? No tiene que ser así. Podemos ir a terapia, podemos...» «¿Terapia?», lo interrumpí. «¿Ahora quieres terapia? ¿Después de 38 años? No, Héctor, es muy tarde. Demasiado tarde. Tuviste décadas para tratarme bien, para defenderme de tu madre, para valorar a mi familia. Elegiste no hacerlo. Ahora vive con las consecuencias». «Pero te amo», dijo, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. «No, Héctor, tú no me amas. Tal vez me amaste hace mucho tiempo cuando éramos jóvenes. Pero ese amor se murió hace años. Lo mataste tú con tu indiferencia, con tu maltrato, con tu falta de respeto. Lo que sientes ahora no es amor, es miedo. Miedo a quedarte solo, miedo a perder tu trabajo, miedo a lo que dirá la gente». Cerré las maletas y lo miré por última vez como mi esposo. «Voy a pedirle a mi abogado que te contacte la próxima semana. Por favor, no me busques, no me llames. Todo lo que tengamos que hablar lo haremos a través de abogados». Bajé las escaleras con mis maletas. Mi papá y mis tíos las tomaron inmediatamente. Mi mamá me esperaba en la puerta, ya lista para irse. Antes de salir, me volteé una última vez. Doña Enriqueta estaba sentada en el sofá, viéndose pequeña y asustada, muy diferente a la mujer altanera que había sido durante años. Héctor estaba parado en medio de la sala, con los brazos caídos, derrotado. «Una cosa más», dije. «Doña Enriqueta, yo sé que usted nunca me quiso. Sé que siempre pensó que su hijo merecía algo mejor. Pero le voy a decir algo. Yo también merecía algo mejor. Merecía un esposo que me defendiera, que me valorara, que me amara. Y merecía una suegra que me tratara con respeto. Ninguno de los dos me dio eso, así que ahora voy a dármelo yo misma». Salimos de la casa. La noche era fresca y el aire nunca me había sabido tan dulce, tan lleno de posibilidades. Subimos al carro de mi papá, con mi mamá sentada a mi lado, en el asiento trasero tomando mi mano. «¿A dónde vamos, mija?», me preguntó mi papá. «A tu casa por esta noche, papá. Mañana voy a ver mi propiedad y vamos a empezar a arreglarla para que mamá y yo vivamos ahí juntas». «¿Juntas?», preguntó mi mamá sorprendida. «Juntas», confirmé. «Vamos a vivir juntas, mamá. Voy a cuidarte como debía haberlo hecho desde el principio. Vamos a desayunar juntas, a ver nuestras novelas juntas, a cocinar juntas. Vamos a ser felices juntas». Mi mamá lloró todo el camino, pero esta vez de felicidad. Esa noche, acostada en mi antigua habitación en la casa de mis papás, no pude dormir. Pero no era por ansiedad o miedo, era por emoción. Por primera vez en décadas, sentía que mi vida me pertenecía, que yo estaba en control, que yo decidía mi camino. Revisé mi teléfono y vi que tenía varios mensajes. Mis 3 hijos me habían escrito largos mensajes de apoyo. Fernanda me dijo que vendría a visitarme el próximo fin de semana. Miguel me preguntó si necesitaba ayuda económica, lo cual me conmovió profundamente, y Carlos me escribió: «Mamá, siempre has sido la más fuerte de todos nosotros. Es hora de que uses esa fuerza para ti misma. Te amo y estoy orgulloso de ti». Había un mensaje de un número que no reconocí. Era de don Alfonso. «Rosa Elena, tu mamá me llamó y me contó lo que pasó. Quiero que sepas que le di su ultimátum a Héctor. O cambia radicalmente o se va. También quiero decirte que admiro tu valentía. Pocas mujeres tienen el coraje de hacer lo que tú hiciste hoy. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, cuenta conmigo, eres familia». A la mañana siguiente me desperté temprano. Desayuné con mis papás como no lo hacía desde antes de casarme. Panqué de elote que hizo mi mamá, café de olla, fruta fresca. Conversamos, nos reímos, disfrutamos el momento.
A las 9 de la mañana fui a mi propiedad, la casa cerca del Parque Central. No la había visitado en meses. La había estado rentando, pero los inquilinos se habían ido el mes pasado. Cuando abrí la puerta, me enamoré de nuevo del lugar. Era una casa de 2 pisos, con 3 recámaras, 2 baños, una cocina amplia con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Tenía un pequeño jardín en el frente y un patio en la parte trasera. Necesitaba algunas reparaciones y una buena limpieza, pero tenía potencial. Llamé a un arquitecto conocido de mi papá y le pedí que viniera a ver la casa. Cuando llegó, le expliqué lo que quería: adaptar la planta baja para mi mamá, con todo accesible para que no tuviera que subir escaleras. Barandales en el baño, una recámara amplia con buena iluminación, una pequeña sala donde pudiera recibir a sus amigas. En la planta alta, mi espacio, un cuarto de costura donde pudiera trabajar con tranquilidad, una recámara principal acogedora, un baño solo para mí y una terraza, porque siempre había soñado con tener una terraza donde pudiera sentarme por las tardes a leer o simplemente a contemplar el cielo. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Con el equipo adecuado, 1 mes, respondió el arquitecto. ¿Y el costo? Aproximadamente 120,000 pesos con todo incluido. Saqué mi celular e hice una transferencia de 50,000 pesos como adelanto. Empiece mañana, le dije. Durante ese mes viví con mis papás. Fue como regresar a mi juventud, pero mejor, porque ahora era una mujer adulta que había tomado las riendas de su vida. Ayudaba a mi mamá con sus cuidados, cocinábamos juntas, veíamos películas por la noche. Mi papá y yo teníamos largas conversaciones en el portal de la casa, donde él me contaba historias de cuando era joven y yo le contaba mis planes para el futuro. Contraté a un abogado para el divorcio. Se llamaba licenciado Mendoza y tenía reputación de ser muy bueno. Cuando le conté mi historia completa, se indignó tanto como mi familia. Señora Rosa Elena, me dijo, usted tiene un caso muy sólido. Vamos a asegurarnos de que obtenga todo lo que merece. El proceso de divorcio comenzó. Héctor intentó llamarme varias veces los primeros días, pero yo no contestaba. Le mandé un mensaje claro. Toda comunicación debe ser a través de los abogados. Finalmente lo entendió. Su abogado me contactó proponiéndome un acuerdo. Héctor aceptaba todas mis condiciones: el divorcio, la pensión de 5,000 pesos mensuales durante 5 años, todo. A cambio, yo no haría público el maltrato y le permitiría conservar su dignidad frente a don Alfonso. Acepté. No porque lo perdonara, sino porque yo ya no quería seguir atada a esa historia. Quería cerrar ese capítulo y empezar uno nuevo. Un día recibí una llamada inesperada. Era doña Enriqueta. Dudé antes de contestar, pero la curiosidad pudo más. ¿Diga? Rosa Elena. Su voz sonaba pequeña, débil. Necesito hablar contigo. Doña Enriqueta, no tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo dame 5 minutos. Suspiré. Está bien, 5 minutos. Quiero pedirte perdón, dijo, y se quebró su voz. Sé que fui terrible contigo. Sé que nunca te traté como merecías. Estaba celosa, Rosa Elena. Celosa de que mi hijo te amara, de que tuvieras una familia, de que fueras joven y yo me estaba volviendo vieja. Sé que no es excusa. Sé que el daño que hice es irreparable, pero necesitaba decírtelo. Me quedé en silencio por un momento. Doña Enriqueta, aprecio sus palabras, de verdad, pero el perdón no es algo que pueda darle ahora mismo. Tal vez algún día, con tiempo. Por ahora, solo puedo decirle que le deseo lo mejor y que espero que encuentre paz. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo con voz temblorosa. Dígame, ¿cómo encontraste el valor? ¿Cómo pudiste simplemente irte después de tantos años? Pensé en su pregunta. Encontré el valor el día que vi a mi mamá siendo humillada en mi propia casa. En ese momento entendí que si yo no me defendía, si yo no defendía a las personas que amo, nadie más lo haría. El valor siempre estuvo ahí, doña Enriqueta. Solo necesitaba una razón suficientemente fuerte para usarlo.
Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente aliviada. No había rabia en mi corazón, solo una profunda sensación de cierre. Las semanas pasaron y mi casa quedó lista. El arquitecto había hecho un trabajo maravilloso. La planta baja era perfecta para mi mamá, con todo adaptado a sus necesidades. Mi cuarto de costura en el segundo piso tenía una luz hermosa que entraba por las ventanas. Mi recámara era acogedora y la terraza, mi terraza soñada, era el lugar perfecto para ver los atardeceres. El día de la mudanza, mis 3 hijos vinieron a ayudar. Fue la primera vez en años que estábamos todos juntos y fue hermoso. Carlos trajo cajas y ayudó a cargar los muebles. Miguel contrató a unos trabajadores para que nos ayudaran. Fernanda llegó con plantas y decoraciones para hacer la casa más acogedora. Mientras organizábamos todo, Carlos me llevó aparte. Mamá, tengo que decirte algo. Papá me llamó ayer. ¿Así? ¿Y qué quería? Quería que te convenciera de regresar. Me ofreció dinero si lo hacía. Me quedé helada. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que se fuera al diablo, respondió Carlos sin rodeos. Le dije que por primera vez en mi vida veía a mi madre feliz, realmente feliz, y que yo no iba a arruinar eso por nada del mundo. También le dije que era un cobarde por pedirme eso en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones como hombre. Abracé a mi hijo con lágrimas en los ojos. Gracias, mijo. Gracias por entenderme. No, mamá. Gracias a ti, por enseñarnos que nunca es tarde para elegirse a uno mismo, por enseñarnos que el amor propio es tan importante como el amor a los demás, por ser nuestro ejemplo de fortaleza. Esa noche, la primera noche en mi nueva casa, mi mamá y yo cenamos juntas en la cocina. Había preparado su comida favorita, caldo de pollo con verduras frescas, arroz rojo, tortillas hechas a mano. Después de cenar subimos a la terraza. Le había puesto 2 sillas cómodas y una mesita. Nos sentamos ahí, bajo las estrellas, con una cobija sobre las piernas porque la noche estaba fresca. Mija, me dijo mi mamá tomando mi mano, ¿eres feliz? Miré las estrellas, respiré el aire fresco de la noche, escuché los sonidos del barrio y sonreí. Sí, mamá, por primera vez en mucho tiempo soy feliz, realmente feliz. Han pasado 6 meses desde esa noche en que todo cambió. 6 meses desde que tomé la decisión más importante de mi vida. Y cada día confirmo que fue la decisión correcta. Mi negocio de costuras ha crecido más de lo que imaginaba. Resulta que cuando una trabaja para sí misma, con motivación y alegría, las cosas florecen. Tengo más clientas de las que puedo atender. Tuve que contratar a 2 muchachas del barrio para que me ayuden. Les estoy enseñando el oficio y les pago bien, porque sé lo que es trabajar duro sin recibir el reconocimiento que mereces. Mi mamá está más saludable y feliz que nunca. Su presión y su azúcar están controladas. Tiene un grupo de amigas que vienen a visitarla 2 veces por semana a jugar lotería. La diferencia es que aquí ella es la anfitriona respetada, no la sirvienta ignorada. La veo reír y eso sana algo profundo dentro de mí. Mis hijos me visitan seguido, mucho más seguido que cuando vivía con Héctor. Fernanda viene cada 2 semanas con sus hijos. Miguel llama todos los domingos y ha venido a visitarme 3 veces en estos 6 meses. Carlos está planeando mudarse de regreso a la ciudad porque extraña a la familia. Me confesó que nunca vino mucho a visitarme antes porque no soportaba ver cómo me trataban. El divorcio se finalizó hace 2 meses. Soy oficialmente una mujer divorciada de 67 años. ¿Y saben qué? No me importa lo que diga la gente. Algunas vecinas del antiguo barrio murmuraron. Algunas dijeron que estaba loca, que cómo iba a dejar a mi esposo a esta edad. Pero otras, muchas otras, se me acercaron en secreto para decirme que admiraban mi valentía. Una de ellas, doña Carmela, me confesó llorando que ella lleva 40 años soportando el maltrato de su esposo y que no tiene el valor de irse. Le di mi número de teléfono y le dije que cuando estuviera lista yo la ayudaría.
porque ahora sé que mi historia puede servir para inspirar a otras mujeres. Héctor cumplió su palabra. Deposita religiosamente los 5,000 pesos cada mes. Nunca ha faltado. Don Alfonso lo mantuvo en su trabajo, pero bajo condiciones estrictas. Me enteré por ahí que lo mandó a terapia obligatoria y que ha cambiado un poco su actitud. Me alegro por él, sinceramente. No le deseo mal, solo deseo que aprenda, que crezca, que se convierta en mejor persona. Doña Enriqueta regresó a su casa. Contraté a una enfermera para que la visite 3 veces por semana y me aseguro de que esté bien cuidada. No porque se lo merezca, sino porque yo quiero ser mejor persona que ella. Mis hijos también la visitan de vez en cuando. La relación está dañada, pero al menos hay contacto. En cuanto a mí, he descubierto una versión de mí misma que no conocía. He empezado a tomar clases de baile. Sí, de baile, a mis 67 años. Salsa y danzón. Es liberador mover el cuerpo, sentir la música, reír con las compañeras de clase. También me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Leemos un libro al mes y nos reunimos a discutirlo. He hecho nuevas amigas, mujeres de diferentes edades y experiencias. Una de ellas, Margarita, tiene 72 años y enviudó hace 5. Me ha enseñado que la vida no se acaba a ninguna edad, si una no lo permite. Empecé a viajar. Pequeños viajes, nada extravagante, pero significativos. Fui con mi mamá a Guanajuato por una semana. Caminamos por las callejuelas, visitamos museos, comimos en restaurantes bonitos. Ella no había viajado en 20 años. Ver su cara de alegría valió cada peso gastado. El mes pasado fui sola a Puerto Vallarta por 4 días. Sola. Por primera vez en mi vida adulta, viajé completamente sola. Y fue maravilloso. Leí libros en la playa, comí lo que quise cuando quise, dormí hasta tarde. Me demostré a mí misma que no necesito a nadie más para disfrutar la vida. Decidí invertir parte de mi dinero en un pequeño local comercial. Lo renté a una joven emprendedora que vende ropa. Me está dando buenos rendimientos. También estoy ahorrando para comprar otra propiedad. Ahora entiendo el poder de la independencia económica y no lo voy a soltar nunca. Mis vecinos en esta nueva casa son maravillosos. Don Esteban, el vecino de al lado, es viudo y tiene un jardín hermoso. Me regaló esquejes de sus plantas y me está enseñando sobre jardinería. La familia del otro lado, los Fernández, tienen 3 niños pequeños que alegran el barrio. A veces le ayudo a la señora Fernández cuidando a los niños cuando ella tiene que salir. Me hace sentir útil y los niños me dicen abuela, lo cual me llena el corazón. Hace unas semanas pasó algo inesperado. Estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Héctor. Fue la primera vez que nos encontrábamos cara a cara desde aquella noche. Se veía más delgado, más viejo, cansado. Nos miramos por un momento. Él se acercó lentamente. Rosa Elena, dijo suavemente. Héctor, respondí con cortesía pero sin calidez. Te ves bien, diferente, feliz. Gracias, lo soy. Hubo un silencio incómodo. Yo quería decirte que lo siento, de verdad lo siento. No valoré lo que tenía hasta que lo perdí. Fui un tonto. Lo miré a los ojos. Ya no sentía rabia ni dolor, solo una especie de indiferencia tranquila. Héctor, aprecio tus palabras, pero ese tiempo ya pasó. Ambos tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Te deseo lo mejor, sinceramente. ¿Podrías considerar darme otra oportunidad? Negué con la cabeza. No, esa puerta se cerró. Pero puedes tomar esta experiencia y ser mejor persona hacia adelante. Puedes aprender, puedes crecer, solo que ya no será conmigo. Él asintió con tristeza. Cuídate, Rosa Elena. Tú también, Héctor. Caminé alejándome de él sintiéndome ligera, libre. Esa conversación fue un cierre que no sabía que necesitaba. Ahora realmente podía seguir adelante sin nada que me atara al pasado. Anoche estaba en mi terraza, como hago todas las noches antes de dormir.
Tengo una rutina. Subo, me siento en mi silla favorita, tomo una taza de té de manzanilla y reflexiono sobre el día. Miré las estrellas y pensé en todo el camino recorrido. Pensé en la mujer que era hace 6 meses, asustada, sometida, invisible en su propia vida. Y pensé en la mujer que soy ahora, independiente, fuerte, dueña de su destino. ¿Fue fácil? No. Hubo noches de llanto, de duda, de miedo. Hubo momentos en que me pregunté si había hecho lo correcto, pero cada mañana me despertaba en mi casa, con mi mamá feliz abajo, con mi negocio creciendo, con mis hijos orgullosos de mí, y sabía que sí, que había tomado la decisión correcta. Quiero decirle algo a cada mujer que está escuchando mi historia, a cada mujer que se siente atrapada en una relación donde no la valoran, a cada mujer que pone las necesidades de todos antes que las suyas, a cada mujer que cree que es demasiado tarde para cambiar su vida. Nunca, nunca es demasiado tarde. Yo lo hice a los 67 años. 67. Si yo pude, tú puedes. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo lleves en esa situación, no importa cuánto miedo tengas. El primer paso es el más difícil, pero cada paso después de ese se vuelve más fácil. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Yo no sabía cómo iban a salir las cosas cuando llamé a mi papá esa noche. Solo sabía que no podía seguir así, y fue suficiente. Empieza a prepararte en silencio. Ahorra lo que puedas, aunque sean 10 pesos a la semana. Busca información sobre tus derechos. Habla con personas de confianza. Haz un plan. Y cuando llegue el momento, cuando algo dentro de ti diga, ya basta, actúa. Ten fe en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a cosas que pensaste que no podrías sobrevivir. Esa fortaleza sigue ahí, esperando a que la uses. Y si tienes hijos, entiende esto. El mejor regalo que puedes darles no es un hogar intacto donde hay maltrato e infelicidad. El mejor regalo es enseñarles, con tu ejemplo, que el respeto propio no es negociable, que el amor nunca debe doler, que está bien poner límites, que está bien elegirse a uno mismo. Mis hijos me dijeron que les enseñé más con mi decisión de irme que con 30 años de aguantar. Les enseñé que tienen derecho a ser felices, que no tienen que quedarse en situaciones que los destruyen solo porque así se hacen las cosas. A las mujeres mayores que piensan que ya es tarde, que a esta edad, ¿quién las va a querer? Déjenme decirles algo. No necesitan que nadie las quiera. Necesitan quererse a ustedes mismas. El amor propio es suficiente. Es más que suficiente, es todo. Y si viene alguien más adelante, que sea para sumar, no para completarte, porque tú ya estás completa. He aprendido que la felicidad no es un destino sino un camino. No es algo que vas a alcanzar cuando tengas suficiente dinero, o cuando tus hijos crezcan, o cuando tu situación mejore. La felicidad es una decisión que tomas cada día. Es decidir que tu paz mental vale más que la aprobación de otros. Es decidir que tu bienestar es tan importante como el bienestar de las personas que amas. Es decidir que mereces respeto, dignidad, amor. También he aprendido que el perdón no significa regresar a la situación que te lastimó. Puedes perdonar y aún así mantener tus límites. Puedes perdonar y aún así elegir no tener a esa persona en tu vida. El perdón es para ti, para liberarte del peso del rencor, no para darle permiso a otros de lastimarte de nuevo. Estoy construyendo una vida que amo, una vida donde me despierto con ganas de empezar el día, donde trabajo en algo que disfruto, donde las personas que me rodean me tratan con respeto, donde tengo tiempo para mis pasatiempos, para viajar, para soñar. A los 67 años estoy viviendo una juventud que nunca tuve. Y es hermoso. Mi mamá me dijo hace unos días, «Mija, estos últimos 6 meses contigo han sido los más felices de mis últimos años. Gracias por traerme a vivir contigo. Gracias por cuidarme. Pero más que nada, gracias por enseñarme que nunca es tarde para defenderse». Le respondí,
No, mamá, gracias a ti. Ver cómo te humillaron en mi casa fue el empujón que necesitaba. Tú me diste el valor para cambiar mi vida. Ahora estamos aquí, las dos, viviendo juntas, cuidándonos mutuamente, disfrutando cada día. Y no cambiaría esto por nada del mundo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías si vieras a tu madre siendo maltratada en tu propia casa? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que has pasado décadas siendo invisible, siendo tomada por garantizada? ¿Tendrías el valor de irte? ¿Tendrías el valor de empezar de nuevo? Comenta abajo qué harías. Comparte tu historia si has pasado por algo similar. Y si conoces a alguna mujer que necesite escuchar esto, comparte mi historia con ella. Nunca sabes quién necesita ese empujón para cambiar su vida. Quiero terminar diciéndote algo importante. Si estás en una situación de maltrato, si sientes que no puedes más, por favor busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Llama a las líneas de ayuda que existen en tu ciudad. No estás sola. Hay personas que quieren ayudarte, que entienden por lo que estás pasando. No tienes que hacerlo todo de golpe. No tienes que tener todo resuelto para dar el primer paso. Solo tienes que decidir que mereces algo mejor, porque lo mereces. Mereces ser feliz. Mereces ser amada. Mereces ser respetada. Mereces vivir en paz. Y si nadie te lo ha dicho últimamente, déjame decírtelo yo. Eres valiosa, eres fuerte, eres capaz. Puedes hacer esto. Yo estoy aquí, a mis 67 años, viviendo la mejor época de mi vida. Si yo pude, tú también puedes. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado en esa situación, no importa cuánto miedo tengas, puedes hacerlo. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso hacia tu libertad, vas a preguntarte por qué no lo hiciste antes. Pero no te castigues por eso. Celebra que lo hiciste. Celebra tu valor. Celebra tu fuerza. Esta es mi historia. La historia de cómo a los 67 años decidí que merecía más. La historia de cómo encontré mi voz después de décadas de silencio. La historia de cómo elegí mi felicidad sobre la comodidad de otros. Y es apenas el comienzo, porque ahora sé que tengo años por delante, años que pienso vivir al máximo, sin pedir permiso, sin disculparme por existir, sin hacerme pequeña para que otros se sientan grandes. Voy a viajar más, voy a aprender cosas nuevas, voy a reír más, voy a amar más, empezando por amarme a mí misma. Voy a vivir, realmente vivir. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Espero que te haya inspirado, que te haya dado esperanza, que te haya mostrado que siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Comenta la ciudad desde donde me estás viendo. Me encantaría saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Y cuéntame, ¿qué harías tú en mi lugar? Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti misma.